Entonces, para que se den cuenta, el prejuicio y en algunos casos hasta el odio que le tienen a Monseñor Lefebvre y a la Fraternidad de San Pío X, cuando no se dan cuenta que él está llevando a cabo algo muy semejante como lo llevaron a cabo Basilio el Grande, Atanasio de Alejandría, entre otros grandes defensores que en su tiempo sufrieron persecución, fueron etiquetados como cismáticos, como herejes, como rebeldes, como orgullosos, quienes en su momento estuvieron dispuestos a ser excomulgados, y sí, lamentablemente y dolorosamente, quienes tuvieron que desacatar órdenes que venían con la aprobación y el sello de la autoridad de la cabeza de la Iglesia, el Santo Padre, el Papa del tiempo. En el caso de Atanasio, el Papa Liberio, que repito, fue el primer Papa, pasó a la historia por ser el primer Papa en no ser canonizado como un santo. En cambio, el que supuestamente era hereje, rebelde, cismático y que desobedeció, Atanasio, hoy es venerado como un santo en la Iglesia Católica. Visitador oficial del Vaticano, Monseñor Athanasius Schneider, declara que la Fraternidad de San Pío X está ofreciendo un gran servicio a la Iglesia Católica durante este tiempo de crisis. Te pido que le des like, que compartas en todos tus grupos y vamos directamente a la reacción. Vamos para allá. Algunos de ustedes todavía se acuerdan de Monseñor Vitus Honder, es el que está ahí en la fotografía con el Papa Francisco. Él fue otro de los visitadores oficiales del Vaticano representando al Santo Padre y como se acuerdan de aquel video, Monseñor Vitus Honder encontró que la Fraternidad de San Pío X no tiene problemas en su doctrina, no tiene problemas en su actitud, o dicho de otra manera, no son herejes, no son cismáticos, sino son 100% católicos. De hecho, Monseñor Vitus Honder hizo noticia en su momento, antes de que falleciera, allá en el año 2024, pero hizo noticia porque él dijo que realmente el trato que se le ha dado a la Fraternidad de San Pío X es injusto y que de hecho la Iglesia le debe una disculpa por esta persecución que han sufrido en las últimas décadas. Bueno, el día de hoy no vamos a enfocarnos ahora en Monseñor Vitus Honder, sino nos vamos a enfocar, como lo decía en la intro, en otro visitador oficial del Vaticano. Me refiero a Monseñor Athanasius Schneider. Para eso vamos a ver directamente acá la reacción. Vamos a ver qué nos dice acá Monseñor Vitus Honder. Vamos directamente para allá. La intención de la sociedad no es en absoluto cismática y ellos solo lo hacen como un servicio a la Iglesia y al papado. Y creo que la Iglesia en el futuro estará profundamente agradecida a esta sociedad después de esta enorme crisis. Muchas gracias. Básicamente está diciendo lo mismo que Vitus Honder. Los dos fueron visitadores oficiales del Vaticano en tiempos distintos. Y los dos regresaron al Vaticano con el mismo resultado. Eso llama bastante la atención, sobre todo cuando recuerdas que en redes sociales, sobre todo personas que no están informadas, pero que sí tienen un prejuicio muy fuerte contra todo lo tradicional, pero en particular contra la Fraternidad de San Pío X, constantemente nos dicen todo lo contrario, ¿no? Nos dicen que son herejes, que son cismáticos, algunos van más lejos y dicen que no son católicos, algunos rayan en lo absurdo y realmente en lo no cristiano, diciendo que estos sacerdotes tienen influencia del demonio y cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero cuando vamos a lo que realmente cuenta, que son los representantes de los papas, es decir, los visitantes oficiales que el Vaticano ha enviado para estar mediando los diálogos con los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X, encontramos todo lo contrario. Así es de que vamos a escuchar porque viene lo bueno. Dale like, me gusta y seguimos. Gracias por la invitación. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Su Excelencia. Usted es un obispo de la Iglesia Católica Romana. No es usted de la FSSPX, pero fue, de hecho, un visitante oficial para la Sociedad de San Pío X en representación del Vaticano hace ya algunos años. ¿No es eso cierto? Sí, el Papa Francisco me pidió a mí y a otros 3 obispos, éramos un total de 4 obispos, hace ya más de 10 años, específicamente en 2015, para visitar las diversas casas de la sociedad y también sus seminarios. Así que yo fui uno de esos obispos a quienes la Santa Sede confió oficialmente esta tarea. Y
Entonces ahí está, ¿no? Uno de los obispos a los cuales la Santa Sede les confió esa tarea tan delicada de estar mediando los diálogos, las pláticas, las discusiones teológicas entre los sacerdotes católicos de la Fraternidad de San Pío X y la Santa Sede. Entonces, cuando uno compara lo que dicen estos visitadores, por ejemplo, Monseñor Athanasius Schneider, también como lo veíamos hace un momento, Monseñor Vitus Honder, pues es todo lo contrario. La diferencia entre las personas que están en redes sociales, que de manera sistemática, prácticamente 24 horas, 7 días de la semana están atacando a la fraternidad, es muy diferente. O sea, alguno podría decir, bueno, se parece mucho lo que dicen, solamente que hay algunas diferencias de opinión, pero no, es todo lo contrario. Aquellos que en redes sociales atacan a la fraternidad de San Pío X te dan una historia diametralmente opuesta a la que los visitadores oficiales del Vaticano te están dando. Entonces, yo creo que esto ya nos indica demasiado. Vamos a continuar escuchando. Así, tuve un conocimiento directo de la realidad de la sociedad, conviviendo con ellos en varias casas durante algunos días y conversando con los superiores, con los profesores, con los seminaristas, y también preparándome para esta importante misión. Me dediqué realmente durante muchos y muchos meses a la lectura minuciosa de todos los documentos disponibles. Posteriormente obtuve acceso a otros importantes archivos en la Santa Sede, porque era absolutamente imprescindible para mí llevar a cabo esta labor. Así que tuve, digamos, un conocimiento, pausa de diversas formas, de múltiples maneras, y creo que en una medida bastante considerable, diría yo, en gran parte. Y desde aquel entonces he mantenido de forma constante una relación muy estrecha y un contacto continuo con varias de las casas de la orden, con sus superiores, con los sacerdotes e incluso con las familias que forman parte de esta sociedad. Yo lo considero, cuanto con más la profunda crisis de la Iglesia se va haciendo cada vez más evidente y se desarrolla ante nuestros propios ojos, más me convenzo de que la obra del arzobispo Lefebvre y él mismo, su obra y la fraternidad sacerdotal, San Pío X, es una obra de la Iglesia que la divina providencia nos ha concedido en este tiempo tan extremadamente confuso y difícil. Bueno, yo creo que más claro no puede estar, ¿no? Más claro ni el agua, como se dice. Ha dicho acá Monseñor Athanasius Schneider que entre más pasa el tiempo y más estudia este tema y entre más la crisis va empeorando al interior de la Iglesia, cada vez él más se convence de que la providencia levantó a Monseñor Marcel Lefebvre, el fundador de la Fraternidad de San Pío X, precisamente para mantener una especie de un fuerte para la tradición. Entonces, eso es interesante. Acá nos está hablando un obispo, un representante oficial del Vaticano en su momento, cuando fue el visitante de parte de la Santa Sede, y está diciendo que en su estudio que hizo en preparación, en el tiempo que pasó en las diferentes casas de la Fraternidad de San Pío X, como saben, tienen diferentes casas sacerdotales en todo el mundo, tienen seminarios, y a medida que la crisis de la Iglesia al interior se ha ido empeorando cada vez más, él más está convencido de que la obra que está haciendo la Fraternidad de San Pío X y en su momento Monseñor, el fundador, es obra de la providencia y que su tarea que están haciendo ellos es católica. Por eso dice que es una obra de la Iglesia. Cuando escuchen esa frase, que alguien te dice que una fraternidad es una obra de la Iglesia, te está diciendo que están funcionando correctamente de acuerdo a lo que se supone que todos los sacerdotes deben estar haciendo. Es la obra de la Iglesia. Están llevando a cabo el avance del Evangelio, el avance de la tradición. Te pido que le des like, me gusta y seguimos. Y como el arzobispo Lefebvre lo manifestó en repetidas ocasiones, y hasta el día de hoy, los superiores de la sociedad no se perciben a sí mismos como una obra exclusiva para ellos, sino que, por el contrario, lo ven todo como un servicio para la Santa Iglesia, para la totalidad de la Iglesia e incluso para la misma Santa Sede. Y el arzobispo Lefebvre, cuando consagró en el 88 a los obispos, él afirmó: ahora estoy realizando esto en defensa de los papas, que la integridad de todo aquello que la Iglesia, la Santa Iglesia Romana hizo, y los pontífices hasta el concilio incluso ordenaron
estrictamente observar la fe íntegra. La liturgia, la formación sacerdotal, exactamente como la Iglesia la ha mandado durante siglos. Y él dijo, nosotros no conocemos otras cosas que no sean lo que la Iglesia a lo largo de los siglos ha exigido y ha ordenado. Entonces, Es decir, no han cambiado nada. De hecho, muchas personas constantemente están criticando, algunos incluso atacando a la Fraternidad de San Pío. Pero la pregunta que yo les haría a todas estas personas es, ¿qué cosas ha cambiado la Fraternidad de San Pío X? La respuesta es absolutamente nada. Ellos no han cambiado nada. Lo mismo no se puede decir de lo que ha sucedido después del Concilio Vaticano II, donde muchísimas cosas han cambiado en la práctica, en la pastoral, en lo que estamos viendo que sucede en nuestras parroquias. Solamente un ciego pudiera negar que la crisis está en un estado de convulsión, en una crisis como quizás nunca antes. Sin embargo, cuando uno echa un vistazo a lo que sucede en la vida de la Fraternidad de San Pío X, simple y sencillamente, ellos mantienen lo que la Iglesia Católica siempre creyó y siempre practicó. La Santa Misa tradicional, los sacramentos tradicionales, el entendimiento tradicional de la fe católica, simple y sencillamente lo han mantenido. Ellos no han cambiado nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo que la Iglesia consideró como un error? E incluso, lo repito, que se exigió estrictamente observar durante siglos y que produjo santos, esta formación sacerdotal a lo largo de los siglos. ¿Cómo puede esto ser ahora de repente perjudicial o incorrecto? Él y el arzobispo dijo, nosotros no introdujimos nada nuevo. Absolutamente nada nuevo, solo lo que la Iglesia quería, y esto para entregar a través de este periodo de gran confusión, que en realidad es algo que solo será temporal, porque debemos creer firmemente que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Santa Sede, y esta es la situación actual. Es una especie de, diría yo, de manera espiritual o metafórica, es una suerte de exilio de Aviñón. Un exilio donde la claridad, la diafanidad sea más pura, la cristalina, la absoluta de claridad. Del magisterio del Papa, de la cátedra de Pedro, se ve oscurecido, y la liturgia y todo esto que sucede en la propia Roma, que debería ser la luz y la roca, y esto precisamente está oscurecido, de alguna manera se encuentra exiliado esto. De ninguna manera es sedevacantismo, sino que simplemente se encuentra oscurecido, ya que los papas que estuvieron en Aviñón eran papas reales, pero no así en Roma. La sede de Roma estuvo vacante durante esos 70 años. Y por su... Interesante la analogía que hace, ¿no? Habla del tiempo allá en la Edad Media en Aviñón, cuando no recuerdo si fueron 60, 70 años, en Roma no había papa. El papa legítimo estuvo en Aviñón, en Francia, y durante ese tiempo había mucha confusión, mucha confusión. Tanta confusión que incluso hasta santos llegaron a pensar que el verdadero papa era un antipapa. Y llegaron a señalar que el otro papa era el verdadero, cuando en la realidad no era el verdadero, era el antipapa. Es en el tiempo en el que llegó a haber, por así decirlo, hasta 3 papas. Solo uno de ellos era legítimo. Los otros 2 obviamente pasarían a la historia como antipapas. Sin embargo, no era tan claro. Ahora ya lo vemos claro porque ya está en la historia, está en el pasado. Pero en ese momento, durante esos 60, 70 años en Aviñón, había mucha confusión. Y hasta los grandes santos se llegaron a confundir. Es el caso de San Vicente de Ferrer. San Vicente de Ferrer, un gran santo que hizo milagros. Este santo llegó a pensar que el verdadero papa no era el papa. Y él decía que el antipapa era el papa. Obviamente no era culpable. No solo él, de hecho la Iglesia, después de que pasó esta crisis, después de que pasó este periodo de gran confusión, la Iglesia declaró que los que se equivocaron en su juicio sobre quién era el papa no eran culpables. De hecho se ha dicho que cuando pase esta gran crisis que estamos viviendo, lo mismo va a suceder. Hay mucha confusión. Esa es una realidad, no se puede negar. Entonces me encantó
cómo dice que la sede no está vacante, porque son papas válidos los que tenemos. Y dice, no somos sedevacantistas. Ya ven que los sedevacantistas declaran que del Concilio Vaticano II a la fecha, que dicen que no son papas, que la silla de Pedro quedó vacía. Obviamente nosotros no aceptamos eso, no somos sedevacantistas, pero me encanta cómo compara con Aviñón, cómo ese periodo de confusión lo compara con nuestro periodo, y también dice que lo que estamos viviendo ahorita es un oscurecimiento, una confusión. Yo estoy totalmente de acuerdo con este análisis. Déjame saber, ¿por qué no nos compartes aquí en los comentarios en la parte de abajo qué es lo que tú opinas sobre esta analogía? Dale like y seguimos. Por supuesto, sí hubo un papa real en Aviñón, pero me refiero a que fue simbólicamente. Y de alguna manera, Pause, así también ocurre en la actualidad. Pause, la Santa Sede se encuentra parcialmente oscurecida. Pause, por esta perniciosa influencia del neomodernismo. Pause, el cual se manifiesta como un naturalismo. Pause, y un relativismo. Pause, pause, pero esto es únicamente de forma temporal. La Santa Sede volverá a recuperar la plena y total claridad, el poder y la fuerza de la fe católica, de la Santa Liturgia. Todo esto, sin duda, llegará, y el arzobispo Lefebvre estaba profundamente convencido de que esto sí volverá a suceder. Esta parte es importante lo que está diciendo. Dice, regresará la claridad. Esta confusión, esta oscuridad va a pasar. Y esto es importante porque muchos han agarrado las palabras del fundador de la Fraternidad de San Pío X, Monseñor Lefebvre, donde él dijo que Roma estaba en apostasía, refiriéndose a la curia, a la gran mayoría, no el 100%, pero a muchos que estaban en la curia romana gobernando, que estaban atacando a la tradición. Y es exactamente lo que está diciendo acá Monseñor Schneider. Es un oscurecimiento. Es un oscurecimiento, una gran confusión, una gran crisis. Pero esto va a pasar. ¿Quién puede dudar, hermanos, que gran parte del gobierno de la Iglesia se ha dejado influenciar por el modernismo? O al menos, como dijo acá Monseñor Schneider, por un neomodernismo. Al final conduce a lo mismo, ya sea modernismo, semimodernismo, neomodernismo, al final conducen a lo mismo, a la herejía que el Papa Pío X condenó en su encíclica Pacendi de 1907, condenó al modernismo porque el modernismo entra y no es que rechaza todo así de tajo, sino que te va cambiando el entendimiento de las doctrinas, te va cambiando poco a poco el entendimiento de la liturgia. Te pido que le des like y seguimos. Incluso él mismo creía que después de las consagraciones de 1988, él dijo, quizás en un corto tiempo tendremos en Roma de nuevo un papa fuerte, un papa tradicional, y entonces ustedes ordenarán obispos, irán a él y le ofrecerán su episcopado y le dirán, Santo Padre, acepte nuestro episcopado. Hagan con nosotros lo que ustedes deseen, porque en ese caso nuestro episcopado ya no resultaría necesario, puesto que esta importante labor la llevará a cabo el Santo Padre, la propia Santa Sede y el Sumo Pontífice en persona. Y considero que con esta misma intención y en este mismo sentido, este año la sociedad actuará de la misma manera, con la misma finalidad. Para poder ofrecer... Solo para los que tienen un poco de duda, cuando dice sociedad es porque en Estados Unidos se le llama la Sociedad de San Pío X, en el resto del mundo se le llama la Fraternidad. La Fraternidad de San Pío X, pero es lo mismo, sociedad o fraternidad es exactamente lo mismo. Y en este mismo sentido, este año la sociedad actuará de la misma manera, con la misma finalidad. Para poder ofrecer a estos nuevos obispos en estos tiempos tan oscuros, pero siempre pensando en el bien de la Santa Iglesia, en el futuro de Roma y en los futuros papas. Y esta es la actitud. Una actitud que el arzobispo Lefebvre tuvo y asumo que sigue presente en la sociedad, tal como ellos la proclamaron. Y como el superior, el padre Payaranis le escribió al Papa León I, no es cismático en absoluto. Y por lo tanto debemos corregir el significado de lo que es ser cismático. Durante los últimos siglos hemos mantenido una perspectiva, una visión muy, muy reductiva de lo que realmente implica ser cismático, una que era completa y puramente legalista. Y teníamos una visión excesivamente reduccionista de lo que realmente es la obediencia. Incluso llegamos a absolutizar la obediencia al Papa, que al fin y al cabo es solo una criatura, no es Dios.
El Papa no es Dios y en verdad, de hecho, tengo que decirlo, debo afirmarlo, en la mentalidad de muchísimas personas, tanto tradicionales como conservadoras, incluso obispos, cardenales, hasta el día de hoy, hasta nuestros propios días. Hay una divinización implícita del Papa. Me refiero a implícita, no formal, no explícita, sino implícita. Por consiguiente, cualquier acto de desobediencia es de inmediato calificado como eres un cismático porque has desobedecido. Esto era como... Es una locura. Y qué bueno que lo está diciendo Monseñor, ¿no? Dos cosas. Lo que dijo al principio, que el superior general de la Fraternidad San Pío X, el padre Pagliariani, escribió en varias ocasiones al Santo Padre pidiendo audiencia para explicar la necesidad de ordenar obispos tradicionales. No recibió respuesta, después vuelve a escribir, no recibe respuesta, y él está diciendo que los cismáticos, una de las características de los verdaderos cismáticos es que no hacen esto. De hecho, es una contradicción que una persona que es un cismático esté dependiendo de la autoridad de otro, porque el cismático tiene como característica que establece su propia autoridad, su propio magisterio, con una jurisdicción personal que ya no depende de otro superior. Y eso es algo que la Fraternidad de San Pío X no solamente nunca ha hecho en estos 40 años, 40 contando de la última consagración a la fecha, pero realmente desde que fueron fundados hace 60 años, nunca lo han hecho. Y no solamente no lo han hecho ellos en la práctica, sino que ellos lo aborrecen el cisma y predican en contra de los que establecen su propio gobierno, su propia jurisdicción. Es algo que ellos no toleran. Pero bueno, eso es importante. Como dijo acá Monseñor, ¿no? ¿Cómo van a ser cismáticos cuando constantemente están apelando a la autoridad suprema de la Iglesia Católica? Y lo segundo que dijo, cómo muchos hoy interpretan cualquier desobediencia ya como un acto cismático. Eso es absurdo. La Iglesia Católica jamás ha entendido que una desobediencia, automáticamente, ni siquiera una desobediencia tocante a hacer una consagración, ni siquiera ese tipo de desobediencia la consideraba automáticamente o equivalente al crimen del cisma. Nunca fue así. Pero hoy día parece ser que las personas, quién sabe de dónde estarán sacando esta mentalidad, están ya señalando de cismáticos a cualquier persona que no acate una orden, en este caso el Santo Padre, ¿no? Pero escuchemos acá lo que dice Monseñor Athanasius Schneider. Completamente ajeno a la vasta tradición de la Iglesia. Esto era totalmente desconocido para los padres de la Iglesia. Soy un erudito patrístico. Y así, cuando San Atanasio desobedeció al Papa, lo excomulgó. ¿Escucharon esa parte? Acá puso el ejemplo. Bueno, él está diciendo, está haciéndole saber a las personas que él es un erudito en patrística, es un académico en patrística, es la especialidad que tiene Monseñor Athanasius Schneider. Y nos está recordando cómo Atanasio de Alejandría desobedeció al Papa Liberio. Esto es algo, hermanos, de conocimiento público, es decir, no es demasiado complicado investigar la historia del Papa Liberio, la herejía de los arrianos que le rodeaba y la historia de Atanasio de Alejandría. Cuando el Papa autorizó una fórmula que era semiarriana, que iba en contra de la doctrina católica, Atanasio se rehusó a aceptarla. Como se rehúsa a aceptarla, Atanasio fue condenado, fue excomulgado, y después el emperador lo exilió. Recientemente, hablando con un sacerdote, que por cierto es un sacerdote que se ha hecho famoso precisamente por estar en contra, déjenme ver si tengo por acá el libro que él escribió, no sé, creo que no lo tengo aquí a la mano, pero él escribió un libro en contra de la fraternidad de San Pío X. Entonces uno se imaginará, o se imaginaría, que alguien que escribe un libro de no sé cuántas páginas son, la verdad ya se me olvidó, como 500 páginas, uno pensaría pues que esta persona hizo la tarea, ¿no? Pues miren, hablando con él, me dice, no, Atanasio no desobedeció a sus superiores o al Papa. Me dice, él no lo hizo. Cuando, repito, basta ir a la historia y darse cuenta que el Papa Liberio autorizó
una fórmula semiarriana que tenía un compromiso, una componenda que iba en contra de la tradición, y Atanasio se rehusó a aceptarla. Como se rehusó a aceptarla, fue excomulgado. Y teniendo una excomunión, entonces el poder secular, Constancio II, le va a exiliar. De hecho, fue exiliado varias veces por diferentes emperadores. Y este sacerdote, que escribió este libro como de 500 páginas en contra de la fraternidad de San Pío X, me decía que no. No, dice, Atanasio de Alejandría, él no desobedeció a sus superiores, no desobedeció al Papa. Wow, entonces para que se den cuenta, ¿no? Ese tipo de personas son las que están escribiendo libros para atacar a la fraternidad de San Pío X. Pero como estamos escuchando acá a Monseñor Schneider, que él sí es un experto en patrística, nos está recordando lo que sucedió. Cómo Atanasio de Alejandría se vio en un dilema, se vio en una situación muy complicada, donde tuvo que desacatar aquello que procedía con el sello y la autoridad del Papa Liberio, y no le importó ser excomulgado. Pero bueno, ahí les pido que le den like, me gusta y seguimos. Y así el Papa Liberio. Pero yo considero que esa excomunión fue una excomunión formal, por supuesto, según la ley, sí, fue una excomunión. Pero yo considero que esta excomunión, ante los ojos de Dios, fue inválida. ¿Cómo pudo el Papa Liberio, quien de alguna manera colaboró un poco con esa ambigüedad semiarriana, cómo pudo excomulgar al más grande defensor de la verdadera ortodoxia? Y desde la perspectiva histórica, o incluso esta particular excomunión del Papa Liberio o de Atanasio resultó ser injusta. Y creo firmemente que ante los ojos de Dios carecía de toda validez. Así que por consiguiente... Entonces ahí tienes, ¿no? Tienes a un obispo, Atanasio de Alejandría, que desacata una fórmula, o sea, un documento que venía con la autoridad y el sello de aprobación del Papa Liberio. Ese obispo, por desacatar esto, se ganó una excomunión. Teniendo una excomunión, entonces se le va a exiliar. ¿Okay? Y esto sucedió varias veces. Ahora, uno preguntará, ¿pero la excomunión fue válida? Bueno, sí, de acuerdo al punto de vista legal, de acuerdo a la letra de la ley, sin importar las circunstancias y sin hacer investigaciones, pues claro, sí era válida. Pero obviamente nosotros sabemos que la verdad estaba del lado, no de la jerarquía hereje, no de la componenda del compromiso que hizo el Papa Liberio, sino que la verdad estaba del lado de Atanasio de Alejandría, el desobediente. La verdad estaba al lado de Atanasio de Alejandría, el cismático, el hereje, el rebelde, el que fue excomulgado y fue exiliado. De hecho, muchos de ustedes no lo saben, pero el primer papa que pasó a la historia por ser el primer papa en no haber sido canonizado como un santo fue precisamente el Papa Liberio. El Papa Liberio, aquel que firmó ese documento que estaba comprometido, que iba en contra de la tradición. Este Papa Liberio, al que desobedece Atanasio de Alejandría, es el primer papa que pasó a la historia por no haber sido canonizado como un santo. Por otro lado, Atanasio de Alejandría hoy es venerado en todas partes donde están los cristianos de fe católica, los cristianos de fe ortodoxa, de recta doctrina, todos veneran a Atanasio de Alejandría, el cual en su momento, de acuerdo a la letra de la ley, fue excomulgado. El cual en su momento, de acuerdo a la letra de la ley, era un rebelde, era un desobediente. Pero nosotros sabemos que Atanasio, simple y sencillamente, quería defender la tradición sin importar las consecuencias. Hoy, tristemente, muy pocos hacen lo mismo. Regresamos, dale like, me gusta, seguimos. Considero que ahora la situación con la sociedad, específicamente con estas consagraciones, es de alguna manera un designio providencial. Dios
lo permite porque somos una familia muy, muy grande y la sociedad en sí misma le pertenece a nuestra familia. No se encuentra fuera de la iglesia, porque ellos, como tú bien lo repetiste, ellos nombraron al Papa en el canon y también nombraron a su obispo local en el canon. Tienen facultades para confesar, las cuales les han sido otorgadas desde Roma. Todavía no. ¿Cómo decirlo? Sigue siendo válido. No ha sido rescindido. Sigue siendo válido. ¿Cómo puede una comunidad cismática poseer válidas facultades para confesar? Porque esto es un tipo de jurisdicción. Y allí incluso el Papa Francisco pidió que los obispos y pastores concedieran a los sacerdotes asistir canónicamente a los matrimonios. Y lo hacen únicamente como un servicio dedicado a la Iglesia y al papado. Y creo que más adelante la Iglesia estará profundamente agradecida y reconocerá el valor de la sociedad después de esta inmensa crisis, así como el Novus Ordo fue reconocido y declarado válido. Por supuesto, siempre bajo la condición de que él celebrara de acuerdo con las reglas del misal. Incluso si se celebra, aunque se celebre en latín y conforme a la regla, contiene en sí momentos y oraciones altamente ambiguos, como las oraciones del ofertorio, la segunda oración eucarística. Y esto socava de manera muy clara el carácter sacrificial de la propiciación de la Santa Misa, como si fuera el mismo sacrificio del Gólgota. Socava y otorga el énfasis principal de la mis como banquete, las oraciones del ofertorio y la segunda plegaria eucarística. Y esto es serio. Bueno, acá queda muy claro, ¿no? Él está diciendo que la Fraternidad de San Pío X, incluyendo el fundador, Monseñor Marcel Lefebvre, y obviamente incluyendo Monseñor Athanasius Schneider, reconocen la validez de la misa nueva, del Novus Ordo, pero también al mismo tiempo que se reconoce la validez cuando se hace de acuerdo a lo que pide el misal, también se reconoce las ambigüedades que hay en ciertas acciones, en ciertos momentos de la misa Novus Ordo. Por eso, si no me crees, mira, no tomes mi palabra. Yo te invitaría y yo te retaría que hables con sacerdotes que no son de la fraternidad de San Pío X, pero que tú sabes que a ellos también les gusta la misa tradicional, que la celebran quizás, y que también ellos dicen que es algo bueno, y que también quisieran que los católicos pudieran todos volver a tener acceso a esta misa, ¿no? La misa antigua, la misa tradicional. Pregúntales, padre, yo sé que a usted le gusta lo tradicional, o yo sé que usted también es un amante de la tradición, pero yo sé que usted también no está de acuerdo con todo, con la fraternidad de San Pío X, pero quisiera preguntarle algo. Si dependiera de usted, ¿qué es lo que usted recomendaría? ¿Que regresáramos a la misa tradicional o que todos nos quedáramos con el Novus Ordo? Te vas a dar cuenta que todos, sin excepción, te van a decir que si dependiera de ellos, ellos harían que todos los católicos volviéramos a tener acceso a lo que una vez tuvimos en muchísimos siglos, la misa tradicional. Entonces, para que te des cuenta que lo que la Fraternidad de San Pío X defiende, enseña, aquello por lo que pelean, es simple y sencillamente la misa y el entendimiento tradicional de la fe. Eso es todo. Eso es todo. Más allá de los ataques, más allá de las difamaciones, más allá de las calumnias, más allá de lo que escuchamos en redes sociales. Regresamos. Podemos simplemente decir, o simplemente celebren el Novus Ordo en latín o Ad Deum. Eso no es suficiente porque en sí mismos, en su propia esencia, hay estos dos elementos que son realmente muy, muy ambiguos. Y no podemos, en el acto más central y sublime de la Iglesia, que es la sacramental representación, la actualización del sacrificio del Gólgota, el acto de adoración a Dios más grande que existe aquí en la tierra por toda la eternidad. La sociedad hace una gran labor y servicio para el futuro. Para que la Iglesia insista y exija, solo hay que corregir estas ambigüedades estructurales del Novus Ordo.
también los otros elementos de la doctrina que deben ser cuidadosamente discutidos y debatidos en el seno de la Iglesia. No podemos simplemente decir con una actitud simplista, resolvámoslos todos con el llamado método de la hermenéutica de la continuidad. No, eso no es honesto intelectualmente, porque en realidad es una especie de cuadratura del círculo, una tarea imposible de lograr. Yo a esto lo llamo acrobacias mentales. No funciona y tampoco logra convencer a nadie. Se mantiene en una ambigüedad constante. La Iglesia, por su... Para los que se preguntan, ¿qué es esto de la hermenéutica de la continuidad que acá está desaprobando Monseñor Schneider? Bueno, es un intento de dar una explicación de por qué ahora la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, hizo tantísimos cambios en la práctica, en la pastoral, pero a la vez querer afirmar que estamos todavía igual en lo tradicional. Realmente no se puede. Es un intento que algunos teólogos trataron de usar para que la gente se calmara, por así decirlo. Uno de ellos fue el Papa Benedicto. El Papa Benedicto XVI, él abogaba, él era su forma de explicar las cosas con esto que se inventó, ¿no? Esta idea de la hermenéutica de la continuidad. Es decir, de que seguimos todavía en todo lo tradicional, a pesar de los muchísimos cambios que en la práctica se llevaron a cabo. Realmente no se puede, no, es imposible. Es ir en contra de la razón cuando uno pone todos los cambios que hicieron después del Concilio Vaticano II y los compara con lo que teníamos antes y todavía querer decir que todo sigue igual y que seguimos igual en todo lo tradicional. No, realmente no. La llamada hermenéutica de la continuidad realmente es insalvable, no tiene sentido. La única verdadera hermenéutica de la continuidad es la tradición. La tradición es realmente lo que le da continuidad a nuestra fe, a nuestra liturgia, a nuestra identidad católica. Cualquier otra cosa es como querer inventar la rueda. ¿Para qué inventar algo que ya está inventado, no? ¿Por qué querer sustituir la tradición con la llamada hermenéutica de la continuidad? Realmente no funciona. Parte no puede permitirse el lujo de mantener ningún tipo de ambigüedad en lo que respecta a su doctrina. Y estos temas, precisamente, son tres. La llamada libertad religiosa o de conciencia, que en realidad, si lo analizamos, tal como está formulado para cualquier persona que posea razón y lo lea con detenimiento. Pause, tal cual, Pause resulta ser sumamente ambiguo. Pause y promueve en esencia un relativismo que sostiene que todas las religiones tienen exactamente el mismo derecho a ser difundidas, Pause a ser toleradas, Pause y así sucesivamente. Y que este derecho en su esencia no es simplemente un derecho civil, sino que se halla profundamente enraizado en la propia naturaleza intrínseca de los seres humanos. Por consiguiente, representa una categoría de derecho natural. Y un derecho natural es exclusivamente querido de manera positiva por la voluntad divina. Y Dios no podría, bajo ninguna circunstancia, desear positivamente que, por ejemplo, la religión idólatra, esa que adora falsos dioses, tendrá el mismo derecho a propagarse, a extenderse, que la única y verdadera religión que Él nos encomendó a toda la humanidad. La fe católica. Y entonces, esto es ambiguo, relativizador, es evidente. Y todos aquellos que lean estas líneas y la lamentable consecuencia de lo que se ha dado en llamar el espíritu del concilio, como bien lo ha señalado, que esta expresión de la dignitatis humanae en lo referente a la libertad religiosa fue consecuentemente interpretada, y lo es ahora, en casi todas las facultades de teología y en los seminarios de todo el mundo. Eso es básicamente que la libertad otorga a todas las religiones los mismos derechos y en cierto sentido las mismas dignidades. La Iglesia Católica siempre reprobó esta idea de que todas las religiones tienen este derecho por ley natural, como que si tienes un menú, un banquete, un buffet de diferentes opciones, donde la católica simplemente es una más. No, la Iglesia Católica siempre enseñó que la única religión verdadera que tiene derecho natural, pero también divino, es la católica. Pero después del Concilio Vaticano II, con la llamada libertad religiosa, cambiaron el entendimiento a tal grado, de tal forma, que como acaba de decir Monseñor, la grandísima mayoría de universidades católicas y seminarios
ya tienen un entendimiento distinto, donde prácticamente, y lo digo realmente con el sentido de en la práctica, o sea, prácticamente, es como que todas las religiones tienen el mismo derecho natural, que es parte de la humanidad. Eso es una contradicción a lo que la Iglesia Católica siempre enseñó. Y viene esto en una porción de un documento del Concilio Vaticano II. Algunos dicen, sí, pero esa parte se pudiera entender de manera tradicional. Bueno, mira, más allá de que podemos discutir ese tema, pero la pregunta no es si se pudiera hipotéticamente entender de manera tradicional. La pregunta es cómo lo han entendido los papas, cómo lo han permitido, cómo lo han practicado, cómo lo enseñan los seminarios y las universidades, cómo lo modelan los obispos, cómo lo modelan los sacerdotes y sobre todo cómo lo han modelado los papas. Y ahí te das cuenta que hay un problema. No se puede hablar de una hermenéutica de la continuidad, cuando tienes una flagrante contradicción. Tienes un antes y un después. Esa es la realidad. A ser consideradas como caminos hacia Dios, como luego el Papa Francisco también declaró formalmente en Abu Dhabi. ¿Sí? El Papa Francisco en el documento de Abu Dhabi dijo que Dios quería todas las religiones. Algunos tienen un mito que les encanta repetir en redes sociales diciendo que el Papa lo corrigió. No, el Papa nunca corrigió eso. El documento todavía sigue con la misma fraseología. Quizás se confunden porque Monseñor Schneider, precisamente el que están viendo aquí en pantalla, Monseñor Schneider en una ocasión se acercó al Papa Francisco para tratar de hacer una corrección fraterna, de manera respetuosa, reverente, claro. Se está dirigiendo al Santo Padre, al Papa de la Iglesia Católica, y le dijo, se refiere a que Dios permite, y parece ser que el Papa le dijo, sí, a eso me referí. Pero nunca se cambió nada. Nunca se cambió el documento, nunca se hizo un anuncio, no. Y la manera como lo han entendido es como se ha repetido en otros lugares, que todas las religiones te llevan a Dios. Entonces, estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de un papa haciendo una declaración en un documento y después la va a repetir en otros lugares. En una dijo que todas las religiones son queridas por Dios. En otro lugar dijo que todas las religiones llevan a Dios. Y en otro lugar dijo que las religiones todas tienen la inspiración divina. Esto es muy problemático. Esto es algo que la Iglesia Católica nunca ha enseñado. Y todo esto se fundamenta, supuestamente, con el entendimiento de los documentos del Concilio Vaticano II. Te pido que le des like, me gusta, seguimos. Otros sacerdotes, incluso los más tradicionales, comienzan a elaborar una interpretación y a redactar volúmenes de 500 a 1000 páginas para intentar cuadrar el círculo, para afirmar con vehemencia, no, esto es. Podríamos interpretar esto de una manera tradicional, pero eso implicaría realizar un trabajo inmenso de interpretación. Pero incluso el simple hecho de que una frase requiera cientos o 500 páginas para ser debidamente interpretada ya es de por sí una clara señal de que algo no está bien, que algo es sumamente ambiguo y que por lo tanto debe ser corregido. Interesante, está diciendo acá que sacerdotes y obispos que se presentan como tradicionales, ellos han escrito hasta libros intentando decir que esto se puede entender de manera tradicional, pero como dijo Monseñor, es como tratar de hacer un círculo cuadrado. No se puede. Por muy inteligente que seas, por muy filósofo, teólogo y todo lo que tú quieras, no se puede. Yo creo que ahí esas personas, no sé cómo explicar esto, no sé si decir que es un negacionismo, no sé si es una mezcla de no comprometer todo lo que has ganado en tu carrera eclesiástica, con la excusa de ser prudente, y quieren todavía continuar con esta comodidad de no perder. No sé cuál sea la razón, pero como dijo Monseñor, es como querer hacer un círculo cuadrado. No se puede justificar lo injustificable. Por eso la hermenéutica de la continuidad simple y sencillamente es indefendible.
La declaración que sostiene que otras comunidades cristianas son, digamos, instrumentos como comunidades del Espíritu Santo en la importantísima obra de la salvación. Y entonces esta formulación lo que hace es simplemente relativizar, colocándolas, de hecho, casi al mismo nivel. De otros cristianos, la Iglesia Católica, en relación con otras religiones cristianas. Y así, esta frase podría formularse de manera más precisa si afirmara que la Santa Sede puede utilizar a personas individuales de otras religiones cristianas, o más bien de otras comunidades cristianas, como sus instrumentos. Esto podría ser una persona individual, pero no esta estructura, que es una estructura herética, la protestante, o una estructura cismática, como una herramienta, como un instrumento en la obra de la salvación. Ese es otro problema. Uno es el que ya explicó él, de la libertad religiosa, que en la práctica otorga derechos por igual a todas las religiones. Otro es el llamado ecumenismo, y la famosa frase que está en un documento del Concilio Vaticano II, que dice que las comunidades protestantes son, no recuerdo si dice instrumentos o medios de salvación. También esto es una contradicción con lo que la Iglesia Católica siempre dijo y siempre enseñó. Monseñor Schneider dice, si se dijese esto tal vez de algunos individuos, se pudiera entender, pero hacer esta declaración sobre grupos cismáticos y algunos incluso con errores gravísimos, hacer la afirmación sobre las comunidades estas como un todo y decir que son medios de salvación, es, por decirlo menos, es súper problemático, si no es que algo peor. Entonces, estas ambigüedades no son accidentes. Esas ambigüedades que están en esos documentos sobre la libertad religiosa, sobre el ecumenismo, no son accidentes. Están redactadas de la manera que están redactadas con toda la intención. Esa es la realidad. Esa es la influencia del neomodernismo al interior de la Iglesia. No es una casualidad que cuando se convoca al concilio, a los que estaban censurados precisamente por ser modernistas, se les levantó la censura y se les premió invitándolos al concilio. Pero no solamente se les premió invitándolos al concilio, sino que se les dio el título de expertos. Son los llamados peritos, o en italiano los periti. Invitan a teólogos modernistas que habían sido castigados, que habían sido censurados, los invitan para ser los nuevos expertos en el Concilio Vaticano II. No es una sorpresa, no debería sorprendernos, porque vemos estas influencias, estas ambigüedades en ciertas porciones de ciertos documentos. Y todo esto, por supuesto que es reformable porque no es dogma. Recuerden que no estamos hablando acá de dogma. Estamos hablando acá de cuestiones que aparecen en ciertos documentos que por supuesto que son reformables. De hecho, este es uno de los puntos. Si tú te has preguntado, José, ¿por qué la Fraternidad de San Pío X estaba pidiendo diálogos con la Santa Sede? Bueno, ya estás aprendiendo por qué. Estos dos puntos que hasta ahora hemos escuchado son parte de lo que ellos querían hablar con la Santa Sede, porque es muy problemático. Dale like, me gusta y seguimos. Como tal, esto es sumamente, lo repito, ambiguo. Esto no puede permanecer así. Y los frutos que estamos viendo del diálogo interreligioso y del ecumenismo, la constante relativización de la singularidad de la Iglesia Católica y luego, la otra formulación que se presenta en Lumen Gentium, ¿cómo es posible que podamos adorar verdaderamente junto con los musulmanes? Es algo que resulta completamente imposible, incluso si lo analizamos desde el punto de vista de la propia naturaleza intrínseca y esencial del acto de adoración. Nuestro acto de adoración, como creyentes cristianos, se sitúa siempre en un plano o nivel profundamente sobrenatural, ya que somos hijos de Dios por gracia divina. Mientras que el acto de adoración de un musulmán, incluso de un musulmán inocente, digamos, que no conoce el Corán, sino que simplemente quiere adorar al Creador, digamos. Y hay personas musulmanas, pero adoran, por supuesto, al mismo Dios, pero desde su punto de vista, pero a nivel natural. No tienen la condición de hijos de Dios a través de Cristo, a través del bautismo y la fe.
Por lo tanto, su acto de adoración es esencialmente distinto de nuestro propio acto de adoración. ¿Cómo se puede entonces formular con un solo aliento la afirmación de que nosotros, católicos y musulmanes, adoramos cum muslimanis? Esto es sencillamente imposible. Y como mínimo... Y eso es lo que dice un documento del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate Lumen Gentium, como ya lo mencionó. También aparece resumido en el catecismo moderno, el catecismo de la Iglesia Católica, el último, creo que es de 1992, también aparece. Y la Iglesia Católica nunca enseñó esto. Entonces ahí tienes otra ambigüedad, ahí tienes otro problema, ahí tienes algo que ha causado mucho desorden y mucha confusión al interior de la Iglesia Católica. Recientemente hablaba yo con un amigo, con un hermano católico, y él me preguntaba sobre este tema. Yo le dije con toda sinceridad, le dije, mira, esto es muy ambiguo. Y esto es un problema, porque el magisterio no solamente no debería ser ambiguo, el magisterio tiene la tarea de esclarecer, de ofrecer claridad. Y es muy ambiguo porque lo que dice deja más preguntas que respuestas. Y bueno, y acá ya lo estamos escuchando de Monseñor Atanasio Schneider. Resulta ser una declaración sumamente ambigua. Y esto, entonces, si adoramos a Dios junto con los musulmanes, ¿por qué deberíamos evangelizar a los musulmanes? Si adoramos al mismo Dios, es una consecuencia. Y como de pausa, ¿por qué deberíamos convertir a los protestantes y a los cismáticos a la iglesia cuando su propia comunidad, como bien lo afirma el concilio, es también un instrumento que el Espíritu Santo utiliza para la salvación de las almas? Y a lo largo de todos estos 60 años, este ha sido el fruto de estas formulaciones tan sumamente ambiguas, a las que hemos llegado ahora en una completa confusión y una total relativización de la verdad. Y, por lo tanto, espero y rezo hasta el último día. Rezaré y esperaré por el milagro de que el Papa León conceda el permiso para las consagraciones episcopales. Debemos creer de los niños y rogar fervientemente que esta sea la única y correcta manera en que su santidad el Papa deba actuar y comportarse en esta particular situación. Y luego también lamento profundamente que en este particular contexto muchas de nuestras comunidades tradicionales, Maita y algunos obispos y cardenales que son más reconocidos por su profundo amor y apego a la tradición, comienzan de forma pública y de alguna manera a arremeter contra la fraternidad sacerdotal San Pío X. Esto se ha visto mucho, ¿no? De hecho, a muchos que ni siquiera van a la misa tradicional les ha sorprendido ver cómo ahora que se están poniendo las cosas difíciles para la fraternidad de San Pío X, cómo de manera misteriosa, no tanto, pero de manera misteriosa a los ojos de la mayoría, están saliendo muchos que se identifican como tradicionales a atacar a la fraternidad de San Pío X, justo en el momento donde más se esperaba de ellos una cierta simpatía, empatía, una cierta, no sé si usar la palabra lealtad, fidelidad, no a ellos, sino a la tradición, a la causa. Estamos viendo lo contrario. Lo vemos en el alto clero, también lo vemos en el bajo clero. En nuestro mundo hispano, en redes sociales hemos visto a varios sacerdotes de manera pública darles con el garrote duro y en la cabeza a la fraternidad de San Pío X, repito, pues para sorpresa de muchos. Bueno, y aparentemente, pues Monseñor Atanasio Schneider también ha observado este fenómeno. Calificarlos de cismáticos o a dirigirles serias amenazas de que serán excomulgados y otras cosas por el estilo. Esto, en verdad, no resulta de ninguna ayuda. Debería ser todo lo contrario. Así que, en medio de esta inmensa confusión que atraviesa la Iglesia, la cual se manifiesta tan claramente ante nuestros propios ojos, esta constante relativización de la fe, las continuas y cada vez más frecuentes blasfemias y sacrilegios que se cometen en relación con la celebración de la Santa Misa. Los obispos y cardenales, que públicamente en la actualidad no se avergüenzan de proclamar herejías impunemente y de exigir que las mujeres sean ordenadas, que lo harán,
Allá hay un obispo que ha declarado que en un periodo de 2 años procederá a ordenar a sacerdotes que están casados y sin embargo no son castigados, no reciben ninguna amonestación en absoluto. Entonces, por un lado, está diciendo acá que hay obispos que están públicamente enseñando el error, conduciendo a las almas a la perdición, confundiendo, causando la crisis. Entonces tienes a estos obispos que por un lado no solamente no los castigan, sino que les dan promoción, les dan apoyo. La iglesia los mantiene con sus recursos, ocupan posiciones, se les recompensa promocionándolos a cargos más altos. El Vaticano precisamente es conocido por albergar a muchos de estos herejes y no pasa nada. Pero no solamente eso, el clero bajo, que ahora está saliendo a atacar a la fraternidad de San Pío X, rara vez mueve un dedo para señalar esto que está sucediendo con obispos y cardenales. No, pero ahora sí le están dando duro, están haciendo leña del árbol caído. Y ya prácticamente ya condenaron a la fraternidad de San Pío X. De hecho, a mí me preguntaron que si los excomulgan a los obispos de la fraternidad de San Pío X, que si yo los voy a seguir apoyando. O sea, ¿se imaginan preguntarle a Monseñor Atanasio Schneider, Monseñor Atanasio Schneider, si los llegan a excomulgar, que no sabemos qué va a suceder, pero si llegase a suceder, ¿usted va a seguir pensando igual o va a cambiar de pensar de la noche a la mañana? Por favor, estamos hablando acá de la verdad, no podemos cambiar. Aun si se hace una injusticia contra estos sacerdotes, no podemos cambiar de parecer, porque estaríamos revelando entonces dónde está nuestro corazón. Dale like, me gusta y seguimos. Y así no lo es, ¿eh? Y por no hablar del llamado camino sinodal alemán, que socava por completo toda la estructura de la Iglesia, convirtiéndola en una comunidad protestante. Y Roma no interviene desde hace años. Y así, en este contexto, el mundo se vuelve cada vez más anticristiano. Y en este contexto, la verdad, lamento profundamente estos ataques. Los bienes, los valores fundamentales, las tradiciones ancestrales de las comunidades más arraigadas. Esto me trae a la memoria. Me recuerda vívidamente la compleja situación que se vivió en el primer siglo de la crisis arriana, donde San Basilio el Grande, con su profunda sabiduría, la describió como un momento en el que, incluso en su propia época, las personas de bien se enfrentaban unas a otras, a pesar de que la inmensa mayoría de los obispos de aquel entonces estaban claramente alineados con la herejía, específicamente con la herejía arriana. Y lo mismo considero en nuestra situación. ¿Por qué la sociedad de la Fraternidad de San Pedro u otros deberían atacar y amenazar pública y continuamente a la sociedad diciendo que son cismáticos y así, u otros obispos? Deberían decir todo lo contrario. Acá pues mencionó a la Fraternidad de San Pedro, ¿no? Que sabemos que la Fraternidad de San Pedro existe, precisamente existe gracias a la fraternidad de San Pío X, más allá de que la jerarquía los ha usado para tratar de disminuir la influencia que ha tenido la fraternidad de San Pío X, porque han crecido de manera exponencial. Están ahora en todas partes del mundo y los fieles que han redescubierto la misa tradicional, la fe católica tradicional en general, crecen y crecen y crecen. Lejos de disminuir, han aumentado a pasos agigantados. Entonces, más allá de que la jerarquía ha usado la fraternidad de San Pedro para tratar de contrarrestar la influencia de la fraternidad de San Pío X, arriba y encima de eso, ellos existen precisamente por los esfuerzos de la fraternidad de San Pío X para mantener la misa tradicional, los sacramentos tradicionales, el entendimiento tradicional. Pero hoy, lastimosamente, varios de los que están en autoridad por parte de la Fraternidad de San Pedro han hecho declaraciones muy lamentables, castigando a la Fraternidad de San Pío X, y no solo ellos, otros sacerdotes también, no todos, gracias a Dios, pero otros sacerdotes de pequeñas fraternidades, de pequeñas órdenes, también públicamente han salido a atacar a la Fraternidad de San Pío X, y me llama la atención cómo acá Monseñor Atanasio Schneider está haciendo una comparación del tiempo de San Basilio. En el tiempo de San Basilio, la herejía de los arrianos estaba a 1000 por hora y algo semejante estaba sucediendo. Cuando Atanasio y otros, que eran una minoría, estaban defendiendo la tradición, resulta
que había otros que también se decían que eran muy ortodoxos, que también eran defensores de la tradición, que estaban precisamente atacándolos porque ellos tenían una postura valiente, una postura de no callar, una postura, en el buen sentido, de confrontar el error, de cara, agarrar al toro por los cuernos, como dicen en México. Entonces, mis queridos, esto llama bastante la atención. Vamos a continuar. Ya estamos en la parte final. Seguimos. Vamos para allá. Vale, yo creo que en realidad las comunidades tradicionales, los buenos cardenales y obispos deberían elevar una petición conjunta y unánime al Santo Padre. Santo Padre, por favor, concédeles lo que piden. O sea, básicamente lo que está diciendo es que lejos de estar atacando a la Fraternidad de San Pío X, los otros grupos tradicionales, que por cierto están en deuda en gran parte con la Fraternidad de San Pío X, lejos de estarlos atacando, deberían de unirse para juntos abogar por la situación que está viviendo la Fraternidad de San Pío X. Lamentablemente estamos viendo todo lo contrario. Pero alguien dijo, ¿no? Esto es triste y lamentable, pero algo bueno se puede sacar. Esto revela quién es quién. Realicen un gesto de generosidad, pero que sea de manera excepcional, porque esto es una ley eclesiástica, una ley de la Iglesia. No se trata de una ley de origen divino. Está hablando acá del permiso. El permiso que el Papa da no es una ley divina, es una ley eclesiástica. Diríamos así, hablando coloquialmente, es una ley de hombres que la Iglesia hace para regular la vida de la Iglesia. No es ley divina. ¿Se acuerdan del sacerdote que les dije que es el autor de un libro que escribió para atacar a la Fraternidad de San Pío? Que pues desconocía cosas básicas de la historia. Pues ese mismo sacerdote me dijo que el permiso que da el Papa es una ley divina. Entonces, para que se den cuenta, ¿no? Pero bueno, seguimos. Cédeles, sí, ya que ellos te lo están exigiendo, otórgales de una forma verdaderamente excepcional el permiso para llevar a cabo las consagraciones y luego, lentamente, paso a paso, con mucha calma, los iremos integrando, discutiremos con ellos. Lleva tiempo. Esto debería ser, creo que toda la comunidad eclesiástica debería hacerlo, pero en lugar de hacerlo, lo atacan. Y esto es, pasarán a la historia después de nuestra vida con la misma descripción, probablemente similar a la de San Basilio el Grande. Bueno, acá está hablando de estos grupitos que ahora están constantemente atacando a la fraternidad de San Pío X. Dice, me temo que parece ser que estos grupos pasarán a la historia, así como aquellas minorías de católicos que pretendían defender la tradición, pero que atacaban a los defensores más abiertos, a los más valientes, a los que no lo escondían. Y esto es triste porque San Basilio el Grande, él dijo pues que cómo era lamentable ver esto, que católicos que se supone estaban por la verdad y por la tradición, estaban atacando a aquellos como San Atanasio y otros semejantes por su postura, ¿no? Por su postura de no quedarse callados, sino defender la verdad. Entonces, para que se den cuenta, el prejuicio y en algunos casos hasta el odio que le tienen a Monseñor Lefebvre y a la Fraternidad de San Pío X, cuando no se dan cuenta que él está llevando a cabo algo muy semejante como lo llevaron a cabo Basilio el Grande, Atanasio de Alejandría, entre otros grandes defensores que en su tiempo sufrieron persecución, fueron etiquetados como cismáticos, como herejes, como rebeldes, como orgullosos, quienes en su momento estuvieron dispuestos a ser excomulgados. Y sí, lamentablemente y dolorosamente, quienes tuvieron que desacatar órdenes que venían con la aprobación y el sello de la autoridad de la cabeza de la Iglesia, el Santo Padre, el Papa del tiempo. En el caso de Atanasio, el Papa Liberio, que repito, fue el primer Papa, pasó a la historia por ser el primer Papa en no ser canonizado como un santo. En cambio, el que supuestamente era hereje, rebelde, cismático y que desobedeció, Atanasio, hoy es venerado como un santo en la Iglesia Católica. Les pido que recen por la Iglesia, recen por el Papa, para que tome la decisión correcta. Recen por los obispos, recen por los sacerdotes católicos de la Fraternidad de San Pío X, recen por la salvación de las almas. Me despido como siempre,
diciendo que viva Cristo Rey, que viva Santa María Siempre Virgen y que viva la Santa Iglesia Católica.